Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Les saludo en esta materia de especialidad en pastoral, específicamente dentro de lo que es matrimonio y familia. Excelente, vamos a continuar con nuestro tema. Estamos ya a punto de entrar a ya la parte más actualizada de lo que actualmente se confronta en el ámbito pastoral. Hemos estado hablando de ciertos fundamentos que se encuentran localizados en el Génesis. Recalcamos que porque es necesario que estudiemos todo lo referente a lo que está escrito en el libro del Génesis. Precisamente porque hay un enorme paréntesis. Lo más común, la opinión más común que escuchemos es que es obligatorio leer el principio de las cosas, cómo iniciaron, qué pasó después y cómo está. Eso es, y está bien, es correcto, pero hay que considerar el ámbito espiritual que en ocasiones no se toma tan en cuenta y lo deja uno un poco estacionado, lo deja uno un poco fuera, y eso no es lo correcto. No precisa lo que debamos de tener como un correcto concepto pastoral de lo que es el matrimonio normal, conforme a las escrituras, y disfuncional conforme también a las escrituras y al mundo, al sistema del mundo. Estableciendo ambas diferencias, nosotros ya vamos a tener una clara idea de lo que se confronta en la labor pastoral cada vez que hay una consejería, cada vez que hay una labor de orientación, de restauración. Es importante que tengamos las bases. Y dentro de lo que estuvimos comentando la sesión anterior fue de lo ocurrido en el Génesis, porque lo que no se considera, como dije hace unos momentos, es que en el momento en que fueron establecidos los fundamentos por parte de Dios para que se ejecutara y se realizara el pacto matrimonial, era en un ámbito de eternidad, es decir, el matrimonio fue diseñado por el Señor para una unión eterna. ¿Por qué? Porque en el momento en que Él une en matrimonio a Adán y Eva, cuando los llama, una vez que Él ha extraído a Eva del costado de Adán y se la lleva, y Adán la reconoce, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, esto es un ser humano y será llamada varona por cuanto ha sido tomada del varón. Varona, probablemente lo mencioné, pero vuelvo a recordarlo. Varón significa persona con cara humana del género masculino, ya biológicamente diferenciado. Y varona es persona con cara femenina o de mujer, pero que es del género, de ser mujer, femenino. Es decir, que este Adán reconoce perfectamente la diferencia de género. Él mismo lo dice. Queda instalada tanto en el conocimiento intelectual y espiritual de Adán la diferenciación genérica. Y Eva, pues está escuchando esto y le queda claro, sabe cuál es su rol. Desde ahí se van a empezar los roles de la familia, aunque eso se verá trastornado por lo que veremos un poco más adelante. Una vez que el propio Adán reconoce el género de ambos, él dice, después de que establece esa diferencia y la reconoce y lo menciona y le queda claro, surge ahí la expresión que tanto lo encuentran
como un decreto de parte del Señor, cuando Él dice, y estaban desnudos, ambos desnudos, y no se avergonzaban. Es decir, ¿qué significa esto? Que no predominaban las actividades de la psiquis, de la mente, del alma, del razonamiento, las emociones. Aunque el hombre ya había sido creado emocionalmente íntegro, pero no había una predominancia de del entendimiento y de la razón humana, sino que había sido instalada la diferenciación de género en lo espiritual por parte de Adán, porque él lo dice, pero él mismo reconoce que el género solo se deba de aplicar a la estructura biopsicológica de la mujer y del mismo. Pero espiritualmente no había diferenciación. ¿Por qué? Porque podía establecer una comunión y un diálogo abierto con el Padre de los Espíritus, con el Dios Todopoderoso, con el Señor de señores y bueno, todo lo que es la deidad, sin ningún problema. Y eso no es una función de la mente, del razonamiento, de la filosofía, menos del humanismo. Ese reconocimiento y comunión entre Adán y el Señor es en un ámbito total y absolutamente del espíritu y eterno, porque el Señor nos iba a ubicar dentro de una situación temporal, terrenal, de desgaste, de vejez, de deterioro. Absolutamente no fue así. Es decir, que esta disposición de decreto queda bien clara en este diseño desde el principio. Adán lo reconoce y surge una expresión que fuese dicha por el Padre y que fuese entendida y correspondida, o se esperaba de él eso, y serán una sola carne, dejarán a su padre y madre y serán una sola carne. Obviamente que estamos hablando allí en una terminología bíblica, porque esto se ha estudiado, leído y enseñado a través de todo el tiempo que existe el Génesis, desde los relatos de Set, que empezó a transmitir, dicho y contado y enseñado por sus padres Adán y Eva y su madre, a lo largo de todos los siglos, desde el Génesis hasta el día de hoy. Fue a través de Set que se fue relatando todo lo de Génesis y después llega y pasa por el periodo entre la salida del huerto del Edén hasta Abraham, de Abraham toda la historia en la línea de tiempo de la estancia de los israelitas en Egipto, 400 años. Ya después seguirá en el tiempo de los profetas, de los reyes, y tiempo del libro de las crónicas, pero se siguió hablando puntualmente y estrictamente igual durante todo ese enorme paréntesis de tiempo en el cual ya está vigente el sistema de corrupción, de desgaste y de cambio en la organización, hablemos científicamente, de la materia, entra la muerte, entra el paso de los años, minutos, segundos, vejez, enfermedades, deterioro, muerte física y surgen nuevas generaciones. Y en el fondo de esa expresión, dejarán a su padre y madre, porque uno se explica, ay, ¿y qué padre y madre tenía Adán y Eva? Porque Adán fue hecho del polvo y Eva fue sacada del costado de Adán. No tuvieron ni papá ni mamá, no tuvieron infancia, no pasaron por la experiencia del ser niño, ser adolescente, sino que ellos fueron creados maduros como para poder obedecer el mandamiento de multiplicarse y de dar fruto, que son conductas santas. Eso es lo que reciben como orden de parte del Señor. Entonces, no eran niños, ni bebés, ni adolescentes, sino, si bien fue en un ámbito de eternidad,
pero sexualmente maduros y sexualmente intelectualmente hablando, para comprender, razonar y obedecer voluntariamente la disposición del Padre. Entonces, ¿a qué se referirá? Que dejarán a padre y madre, se unirán y serán una sola carne. A que habrá el ingreso por la unión sexual o íntima de hombre y mujer para que se genere o se engendre una nueva genética combinada de ese varón y esa mujer, y esa única genética, en este caso de Adán y Eva, quedaría en ellos, pero engendrarían una nueva genética con su descendencia, ¿sí? Y bueno, así se entiende perfectamente que el Señor nos estaba refiriendo a Él y dejarán a padre y madre, el Padre Celestial. No, ese es un pensamiento muy sui generis de la etapa de la ausencia de comunión con Dios y comunión con lo eterno. No es así, sino que aquí es una situación de una nueva genética, pero que la otra seguirá y quedará individualizada, Adán y Eva como papá y mamá, y después los que vinieran, pero esta nueva genética que sería al engendrar hijos, pues ya es una genética que se combina de la nueva generación que viene, y así esa se queda también así. Y vendrá otra nueva con los nietos, después con los bisnietos, los tataranietos, etcétera, etcétera, generación tras generación tras generación. Así ya nos queda claro. Y esa es la gran importancia que le da la palabra de Dios, que ahora manejamos un lenguaje moderno en cuanto a lo que se refiere a lo que es la genética, que le dedicaremos un tiempo muy importante a esto, porque es precisamente con lo que se confronta uno en la labor pastoral. Bien, después de que surge este decreto y se establece el pacto matrimonial, porque el Señor va a unir en matrimonio a Adán y Eva ahí en el Génesis, y en sus Biblias ustedes pueden hacer la lectura de ese momento que, vuelvo a decirlo, ocurrió en un ámbito de eternidad. Después continuaremos en lo que nos quedamos la sesión anterior, pero esto es como una especie de paréntesis, porque es de suma importancia comprender esto, porque esta es la clave para la restauración matrimonial, el matrimonio disfuncional. Génesis capítulo 2 dice en el 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, esto es posterior a lo que está en el capítulo 1 del Génesis, sabiendo que el Génesis fue escrito por lo menos por tres autores, ¿sí? Siempre se le ha achacado que el Génesis fue escrito por Josué y por otro autor, que fue Moisés, reconocidos, y un tercero. Sí, tiene razón la historia, pero ellos no inventaron el Génesis, ni tuvieron un sueño, ni tuvieron que se hayan encontrado algo que estuviera escrito, no, sino que este fue un relato oral que se transmitió desde Set y que se fue dando generación tras generación. Y lo que pudo hacer Moisés y lo que pudo hacer Josué y un posible tercer escritor del Génesis, transcribieron, escribieron los relatos del Génesis, en que lo hayan escrito. Todavía el pueblo hebreo ni tan siquiera se podía considerar que ya estaba con una cultura plenamente establecida. No sería nada sorprendente que lo único que conocía Moisés o era toda la escritura y el idioma egipcio, y así él lo haya escrito, y Josué también, o que eh, ellos hayan entendido el relato y lo hayan escrito como quiera que sea, y después lo hayan transcrito
o hacer la transcripción al hebreo antiguo, al hebreo el primordial, el inicial del hebreo, pero ellos no hicieron gala de la imaginación y en ningún encontramos nada, ninguna referencia en donde dijera, y Moisés oró y vio una visión o tuvo un sueño y le fueron dadas las revelaciones. No, porque lo único que sí tenemos son las tablas de la ley en el que ya son los 10 mandamientos y todas las disposiciones de la ley que le da el Señor a Moisés, pero ya después de un proceso de entendimiento y comunión con el Dios único. Entonces, había algo previo y eso previo estuvo en ese relato, porque aún no había la facilidad de la escritura. Bien, bueno, pero esto es algo que tal vez ustedes estudien en otra materia aquí en el instituto. Proseguimos. Génesis capítulo 1, vamos a ver el momento de este casamiento del Señor con Adán y Eva en el pacto matrimonial. En la lectura que hacemos del capítulo 1 del Génesis, en el versículo 26, que ustedes conocen muy bien, dice así, entonces dijo Dios, hagamos, ahí está el Rim o la deidad, las tres personas de Dios, hagamos, cada uno va a poner su parte, cada uno va a poner su especialidad, el Padre eminentemente en lo espiritual, el Hijo en todo lo que se refiere al verbo no encarnado, pero después será el verbo encarnado, y debería estar apto para recibir la experiencia corporal y corporativa, y va a requerir de un cuerpo que después lo va a tener. Y el Espíritu Santo, que es el que se especializa en el área de la mente, del alma, es decir, la voluntad, el área emocional y el área cognitiva o de la capacidad del aprender y de enseñar. Y la voluntad que se ejerce en el libre albedrío, cuestiones del alma. Y el Espíritu Santo es el especialista en eso, porque es quien convive con nosotros diariamente y quien, si somos hijos de Dios, tenemos el asesoramiento y la guianza a través de la conciencia de las emociones. Nos ayuda a decidir con una propuesta de conciencia del hacer o no hacer, del querer hacer o el no hacer. Y la capacidad en la inteligencia natural, pero que se nos da la inteligencia espiritual, que es el conjunto de una inteligencia superior, que fue el diseño original, no es para alguien específico y especial. Estamos hablando de que esto cualquiera lo puede tener, pero en un ámbito espiritual de esta naturaleza. Y dice en este momento, cuando los está uniendo, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, que serían estas tres áreas, el Padre de los espíritus, nuestro espíritu, el Espíritu Santo a nuestra parte de nuestra psiquis o nuestra alma, y finalmente lo corporativo, lo corporal que sería el Señor Jesucristo. En ese momento, el verbo no encarnado. Lo hacen a imagen y semejanza. Y dice, y señoré, o sea un señor en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, porque no había otra cosa en la cual tuviese dominio esta criatura que el Señor estaba creando ahí. No había tecnologías, no había ninguna cuestión cultural, no había absolutamente ninguna organización humana, no había sociedades, no había naciones, solamente estaba la comunión y el idioma en el que se entendía Dios con el hombre. Eso sería posteriormente a la evidencia.
Seguimos, dice en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya, ahí ya está en la diferenciación de género que ya mencioné. Después dice en el 28, y los bendijo Dios, es decir, habló bien sobre ellos. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a, ahí a trasladarnos al libro del Levítico, porque obviamente se viene a nosotros la interrogante, ¿y qué sería lo que el Señor les dijo en ese momento de haberlos creado? Solamente les dijo, serás el Señor de la creación y se terminó, o les daría indicaciones más precisas de lo que ellos debían de hacer. Bueno, pues sí, precisamente sí hubo una mayor eh, exactitud de lo que debían de hacer. Perdón, les dije Levítico, vamos, es Deuteronomio, en Deuteronomio. Y vamos a trasladarnos al Deuteronomio capítulo 30. Ujú. Ah, dice, y vamos a confirmar que esto es lo que se les haya dicho como votos, pero que todavía era a nivel de mandamiento, por la inexperiencia de vida de Adán y Eva. Entonces se les tenía que dar una indicación muy precisa, muy precisa. Bueno, dice así, capítulo 30. Y esto verifiquemos. Si esto es lo que se les haya dado de indicación a Adán y Eva en ese momento que lo estaban uniendo en matrimonio. Dice así, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, las consecuencias de la obediencia y la desobediencia que les sugiero lean desde el capítulo 28 y 29 del Deuteronomio, ahí están, ¿verdad? Dice, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres de en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Señor tu Dios. Ya está hablando de una nación que ya no está en la presencia de Dios y que está en un lugar inhóspito, hostil, en donde ya encontramos una separación y un alejamiento de Dios. Y bueno, pero después dice algo muy peculiar y que nos llama la atención en el versículo 2 de acá del Deuteronomio 30. Vean ustedes qué interesante es lo que dice a continuación. Dice, si te arrepientes, donde quiera que te encuentres y conviviendo con cualquier etnia, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, está la genética, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo le está diciendo aquí a Moisés el Señor o los relatores del Génesis que se tenían que convertir? Pero ¿convertir cómo? ¿En qué estriba esa conversión? Es un poco extraño. ¿Qué tipo de conversión debía de ser esa? ¿O a qué se referirá esta conversión? Bueno, nosotros podemos ver que esta conversión se refiere a algo que está más adelante. Dice, si esto haces, versículo 3, entonces el Señor Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tú hubieras esparcido el Señor tu Dios. Es decir, volverás a la organización corporativa del Señor. Volverás a estar incluido dentro del diseño original.
pero hay esta condición y tiene que cumplirse. Te va a recoger de los que están prisioneros por medio de esta conversión. Y Él volverá a recogerte, es decir, va a ejecutar nuevamente otra acción. Te va a recoger, es decir, estabas tirado, te voy a recoger. De entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido, a donde te hubiera enviado, donde quiera que estés, sea cual sea ya para este tiempo, raza, cultura, geografía, etcétera. Dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, puede ser aquí América. De allí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará. No hay fronteras para el Señor, no hay raza, no hay cultura, no hay idioma, no hay geografía, solo lo espiritual, solo lo espiritual. Dice, y de allá te tomará. 5. Y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. ¿Cuál sería la tierra prometida a los de Israel? Bueno, ahí empezó todo, fue el campo de labranza, pero esta tierra de cultivo se debería de extender por toda la tierra, porque cuando nosotros hagamos la lectura de, esté incluida el hecho de sembrar, el hecho de cultivar, el hecho de que se dé una herencia y que haya una multiplicación. La tierra no exactamente se refiere a una actividad de agricultura, no, se refiere al acto de sembrar una semilla en tierra fértil, que es la parábola del sembrador que nos enseñó el Señor Jesucristo, y que de ahí en esta tierra fértil se multiplicará por medio de esa genética y que ahí se hará prosperar si ha habido esta conversión. ¿Mm? Bueno, dice, de allá te tomará 5 y te hará volver al Señor a esta tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres, tu genética, tu descendencia, tus generaciones se multiplicarán. Y ahora en el 6 dice algo mucho más, podría ser especial, o a ver cómo ustedes lo consideran, donde dice 6, y el Señor tu Dios circuncidará a futuro. Circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Cómo? No es la circuncisión del prepucio que se hacía con los bebés de 8 días de nacido que está en la ley de Moisés. No, 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 no. Es que aquí dice que te va a circuncidar el corazón. Y corazón no se refiere al cardias en el griego o la víscera cardíaca, sino se refiere al espíritu, porque eso es lo que significa en el concepto en hebreo acá de corazón, en tu espíritu. A ver, un momento, que sepamos, el espíritu no tiene un prepucio. No, sí lo tiene. Y lo que tiene son las obras de la carne. Porque a semejanza del prepucio biológicamente hablando en los varones, es una porción de piel, ¿verdad?, que tiene una labor de protección y cobertura sobre los genitales del varón y que se corta cuando estorba, está demasiado estrecho, comprime los genitales masculinos que pueden propiciar infecciones de vías urinarias, muchas molestias, pero eso es lo médico. Pero aquí no se está refiriendo al prepucio biológico, orgánico, anatómico. Se está refiriendo a algo en un símil,
utilización de las reglas hermenéuticas de un símil entre el prepucio biológico y el prepucio que tiene el espíritu del hombre. ¿Y cómo es que se puede circuncidar el corazón? ¿Cómo está en Hebreos escrito? El Espíritu Santo es como una espada de dos filos que va separando las coyunturas entre los huesos y la carne. Es decir, que la obra del Espíritu Santo es cortar y separar las cosas biológicas de la carne, lo temporal, de lo espiritual, del correspondiente al alma. Dijimos, Él es el especialista en esta área. Entonces el Espíritu Santo es el que ejecuta el corte de las obras de la carne para dejar al descubierto el corazón, como ocurre en la circuncisión biológica, que queda al descubierto el genital masculino, pero después deba recibir una cobertura, no lo biológico, sino que el espíritu deberá recibir una cobertura para protección. Eso después lo hablaremos y volveremos a tocar este punto cuando estemos hablando nuevamente acerca de la circuncisión del corazón. Mientras estamos leyendo el mandamiento. Y vean cómo no solamente se refiere al que esté escuchando estas palabras, sino que le está diciendo después, continuando la lectura del 6, y el corazón de tu descendencia, o el espíritu de tu descendencia, de tus generaciones, también serán circuncidados, para que ames al Señor tu Dios, logres tener un amor espiritual por Dios, si te conviertes, ¿ah? Si te conviertes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, a fin de que tengas vida. Fíjense, ames al Señor tu Dios, ahí está el Espíritu, con todo tu corazón y con toda tu alma. Nos queda claro, con la parte intelectual, con la emocional, con la voluntad. Es el amor íntegro para que tengas vida. ¿Vida de qué? ¿Física? Bueno, con Adán y Eva iba a ser así el plan, eternamente. Dice, si esto haces y vives, pondrá el Señor tu Dios en el 7, y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y nuevamente vas a oír la voz de Dios y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, en este momento de eternidad. Una palabra profética que se le estaba dando a Adán y Eva cuando fueron unidos en el pacto matrimonial. Dice, y te hará el Señor tu Dios abundar de toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, viendo como una unidad y un solo ente, un solo ser, Adán y Eva, porque ambos se llamaban Adán en el principio, ambos se llamaban Adán. Adán, el Adán varón, le puso el sobrenombre Eva, de Eva, Isha, madre de los vivientes. Pero para el Señor ellos eran uno y ambos se llamaban Adán. Eso está en el Génesis escrito. Dice, si obedeces y pones por obra tus mandamientos, 9, te va a venir todas estas bendiciones, el fruto de tu tierra, de tu bestia, para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Aunque esto se lo está dando ya a Moisés como un mandamiento, pero se referiría a los padres biológicos de Moisés, o si fue Josué el que escribió esto, que nació bajo esclavitud y suplicio de los egipcios, o padres se estará refiriendo genéticamente a los padres del principio.
de la genética inicial. Es más congruente pensar en estos antecesores, los fundadores de la genética humana, Adán y Eva. ¿Cómo haya sido con ellos? Cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, o sea que aquí ya se habían escrito todas estas disposiciones, nuevamente, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, aquí ya está más clara la conversión, es decir, en tu espíritu y en tu entendimiento, en tu razonamiento, en tu inteligencia natural. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? No, no es que esto fue dicho en la tierra, en ese casamiento de Adán y Eva. Dice el 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Y el 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, y ahí está ya echando un poco mano de nuestra imaginación. Adán y Eva en el huerto del Edén, frente a los árboles del árbol de vida y frente al árbol de las ciencias y del bien y del mal. Lo entendemos así por lo que va a decir acá el Señor. Dice, porque 15, mira, ve lo que está acá. Es específico, mira, ¿sí? No le está diciendo, pon atención, está atento a mis palabras, como dice en otra escritura. No, le está diciendo, ve lo que está ahí. Mira, abre bien los ojos, ¿sí? Que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, árbol de la vida, y la muerte y el mal, el árbol de las ciencias de la vida. El árbol de vida, perdón, por un lado, que es la vida y el bien, y por el otro lado, el árbol de las ciencias del bien y del mal, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy, yo te ordeno hoy, que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. De ahí vendría después la orden para que multiplíquense, den fruto y multiplíquense. Pero aquí está el contenido de lo que el Señor dijo con Adán y Eva. Guardes todas estas cosas, mandamientos, estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella, ya aplicando la situación de la nación que estaba caminando en el desierto, peregrinando en el desierto. Pero tiene aplicación para lo que se dijo en el principio. Y vean lo que dice el 17. Mas si tu corazón, tu espíritu, se apartares y no oyeres, y te dejares extraviar. ¿Se acuerdan que mencionamos que en el caso de Eva, cuando es tentada por la serpiente antigua, que después describe el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero me temo que así como Eva fue extraviada en sus sentidos, ustedes también sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Es el mismo acto y que fue la serpiente. Y aquí dice, y te inclinares y estaba ahí, pero ¿cómo sabes que esto fue por la cuestión de la serpiente? Porque lo que dice adelante de aquí en el 17, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres.
Y sabemos que los dioses ajenos son entidades espirituales usurpadas por las tinieblas. Que ahí estaba la serpiente. Entonces aplica. Dice, yo os protesto hoy, o sea, yo les digo como una ley, como un juramento que yo mismo voy a cumplir, que de cierto perecerán. No prolongarán sus días sobre la tierra donde van pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y lo que ocurrió en ese momento de la unión matrimonial de Adán y Eva. 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti para que la vida para que vivas no solo tu generación, sino las que vienen. Lo que les vas a transmitir, dice el 20, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Por eso la importancia del Señor Jesús en la llamada a sus apóstoles. Ven y sígueme. Ese seguimiento, esa exhortación a que me sigas, está dada desde acá. Y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Después sería, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y prolongación de tus días. El que me tiene a mí, tiene al Padre. El que me tiene a mí, que soy la verdad, tendrá vida eterna. A fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, que nosotros somos la descendencia biológica y hasta cierto punto del alma y espiritual de Abraham, porque eso dice Pablo en Gálatas, Isaac y Jacob específicamente ya, con los gentiles porque eran gentiles, Abraham e Isaac, y Jacob, que ya se está definiendo la nación hebrea, que les había de dar. Después de esto, ya que son dichos estas palabras y que concuerdan perfectamente, regresamos a ese momento de pacto y una vez que le dice todo esto en el versículo 28, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, den fruto. ¿Fruto en qué? De sembrar y cultivar árboles frutales, o sería el fruto en el espíritu. Fruto en el espíritu, si obedecían a todo lo que está escrito en lo que leímos en el Deuteronomio. Y multiplíquense, es decir, extiendan sus generaciones. Llenen la tierra, estaba vacía, y sojuzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí les he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla les serán para comer. A toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. ¿Y qué es lo que está diciendo acá el Señor? Que ellos van a depender de la alimentación de la creación. Y aquí hay un punto importante que quiero enfatizar cuando les dice señoreen. Y tener esa cualidad, ese actividad gerencial de enseñorearse, en el hebreo, ser señor en esa calidad no es ser el amo, patrón o dueño. El dueño seguirá siendo el señor. ¿Por qué? Porque se tenían que ejecutar todas las leyes que se habían instalado en las leyes que rigen la creación. El Señor sigue haciendo que el sol salga. El Señor hace llover. El Señor hace que las tierras den su producción, los animales sigan naciendo, existe el oxígeno,
todo lo que originalmente fue creado para bien, que el hombre ha contaminado, y que el Adán no iba a tener el ser dueño. ¿Por qué? Porque la palabra de señorear es hacer labor de secretario, un secretario que tiene un patrón. El patrón le dice al secretario, a ver, esto es lo que quiero que se haga aquí por ejemplo, mi empresa. Quiero que todos los obreros entren a las 7 de la mañana. Necesito más producción. Sí, señor. Así va a ser. Escribe el secretario, transcribe y por el micrófono de hoy en adelante ya no van a ingresar a las 8, sino que van a llegar una hora antes, a las 7 de la mañana. Se les va a pagar la hora extra, pero necesitamos mayor producción. Hay necesidades para el patrón. Y que para que se les pueda pagar a ustedes una hora extra más de sueldo. Ah, perfecto, sí. Pero no es el secretario el dueño de la empresa. Será un ejecutivo ejerciendo un secretariado. Y esa era la óptica que el Señor plantea desde el principio. Y así es como debía de cumplirse. Y ya son ya puestos a trabajar Adán labrando el huerto, que ya hablamos de eso. Eva ayudándole, siendo ayuda idónea, que pues les daré una definición bien de ayuda idónea. Y vemos cómo esto se vino abajo con las actividades de la serpiente. Confunde a Eva, la seduce por los sentidos, eso dice Pablo. Ella obedece, se sujeta al diablo. El Señor después tiene que separarlos, que ahí es una especie de protocolo legal. Y esto espero que no les genere una polémica, pero lo vamos a explicar bien. El Señor tiene que separar de una entidad de maldad a la mujer, que ya estaba sujeta y unida, y dieron a luz a la mentira, Eva, cuando dice esa mentira. Pero es una especie de divorcio, pero es una conversión de Eva, cuando ella dice, la verdad es que el diablo, la serpiente me engañó y dijo la verdad. Eso fue el suero de la verdad, ¿verdad? Que Eva da como resultado cuando dice la verdad y el Señor le da ya a ella le da autoridad al Señor de que la pueda separar de esa unión infame con la serpiente, porque ahí es donde iba a tener su descendencia la serpiente, que bueno, de alguna manera pegó en la genética de Adán y Eva después, lo veremos. Y después de esa separación es regresada a su marido y le dice, tu deseo será para con él y él se enseñoreará de ti. Es decir, tú ahora harás la labor secretarial, pero dentro del vínculo matrimonial. Él te va a decir qué hacer, porque él es el que va a trabajar y va a sudar sangre para que coman, porque la tierra le va a producir cardos y espinos, y él va a sufrir. Y tú también, y vas a tener dolores en tus preñeces, en tus embarazos, en tus partos, y van a llegar a un término de vida, es decir, van a morir. Les había advertido ahí en el Deuteronomio que morirían, que nunca habían visto un ser humano muerto, Adán y Eva. Iba a cambiar totalmente este pacto matrimonial que fue eterno. Se cierra el paréntesis de lo eterno, si podemos entenderlo así, y se abre uno nuevo desde ese momento de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén hasta el día de hoy, hasta que venga el Señor Jesucristo y vuelva el postrer Adán y la postrer Eva a unirse en matrimonio, en un matrimonio renovado. Pero nuestra labor pastoral es tratar de regresar a los matrimonios en toda la posibilidad que se dé a un estadio de permanencia dentro del pacto eterno, aunque estén en lo temporal. Esa es la labor pastoral en el matrimonio. Veremos en nuestra próxima sesión cómo se va después a establecer el vínculo matrimonial, dejar a ese pacto con las tinieblas que hoy se sigue dando con los que no se han convertido ahora a Cristo, y ya hablaremos del yugo desigual, pero ya va a ser muy fácil para ustedes entender. Muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta acá y nos veremos la semana entrante. Que Dios los bendiga
y muy, muy buenas tardes, noches o días. Bendiciones.